Buenos días, hoy les voy a explicar el tema de los órganos de los sentidos. Estos órganos son los que se encargan de tomar los estímulos del ambiente y llevarlos hasta el sistema nervioso central para que sean interpretados dependiendo de lo que estemos captando, como lo que vienen siendo los diferentes sentidos: visión, audición, olfato, gusto y tacto. Dependiendo del órgano con el que estemos tratando, entonces vamos a tener los diferentes estructuras. El primero que vamos a estudiar es el ojo. El ojo, estamos hablando del ojo en singular, pero realmente tenemos son dos órganos aproximadamente de 2 o 3 centímetros de diámetro que están ubicados en las cavidades orbitales de nuestra cara. El ojo es una estructura sumamente compleja y tienes como función principal captar los estímulos visuales que van a ser interpretados por el sistema nervioso central como imágenes, y esas imágenes pues tienen tanto como vamos a percibir colores, profundidades, y podemos gracias a ellas entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Para comenzar, vamos a ver las estructuras de lo que es este órgano, como las membranas que lo rodean, ¿okay? Hay que saber que el ojo por dentro es hueco, o sea, tiene dos cavidades principales: la cavidad anterior, que está hacia la parte de adelante, y la posterior, que está hacia atrás. Y esas cavidades van a estar rodeadas por unas membranas. ¿Cuáles son esas tres membranas? Como las podemos observar aquí, la primera es la esclerótica. Es la capa más externa, es blanca y es resistente. En el frente, en la parte de lo que viene siendo la cámara anterior, la esclerótica se convierte en una membrana transparente y de menor diámetro que conocemos como córnea. Y es la que va a determinar la cantidad de luz que puede pasar hacia el interior del ojo. La capa que está por debajo de la esclerótica se conoce como coroides y es una capa muy pigmentada, es más opaca y hace las veces de cámaras oscuras para lo que es la parte de la visión. Dentro de la córnea, el coroides, es decir, hacia la parte de adelante, se transforma en el iris, y el iris va a tener un pequeño agujero que se conoce como pupila. El iris es pigmentado y es el que le va a dar el color característico al ojo del ser humano o de la persona. Otra de las membranas que tiene el ojo es la retina, y es una capa muy delgada, es una membrana muy delgada que está formada por 7 capas de células que van a revertir internamente al ojo. Estas células son sumamente sensibles a la luz y son en ellas donde se captan las imágenes. Ahora, además de las membranas, el ojo posee medios transparentes que van a ayudarle a darle esa presión o estabilidad, porque ya que hablamos que son dos cámaras, por dentro están estos medios que le ayudan a mantener la presión. El primero de estos medios transparentes es el cristalino. El cristalino trabaja como veces de un lente biconvexo, y dependiendo del acomode de esta estructura se van a poder captar las diferentes imágenes dependiendo si están lejos o están cerca. Otro de los medios transparentes es el humor acuoso, y el humor acuoso va a estar entre el cristalino y la córnea, y le va a dar esa pequeña, ese medio líquido por donde va a pasar el haz de luz. El otro medio transparente va a ser el humor vítreo. El humor vítreo va a estar dentro de la cámara posterior y le va a dar todo lo que viene siendo esa estructura gelatinosa, que tiene ese aspecto gelatinoso para darle la presión adecuada a lo que es el globo ocular. Ahora, ¿cómo funciona la visión o el sentido de la visión? Lo primero es, por supuesto, tenemos que el ojo debe captar la luz, y para esto es que se genera el ajuste del iris. El iris tiene pequeños músculos, ¿okay? Y va a poder, a medida que se relajen o se contraigan, va a dilatar o a contraer la pupila, dependiendo de la cantidad de luz. Como dijimos, la pupila es un pequeño agujero que está en el iris, y imagínenselo como un lente de una cámara.
el iris, dependiendo si es la luz muy intensa, este iris se va a contraer la pupila, es decir, todas las fibras del iris se van a relajar y es lo que hace que la pupila se contraiga, es decir, se ponga más pequeña. Cuando la luz es muy tenue, o sea, es decir, hay poca luz, el iris se contrae para dejar que la pupila se dilate, es decir, se abra más esa cavidad para que pueda entrar mayor cantidad de luz. Mientras que si la luz es normal, o sea, es una cantidad equilibrada, pues el iris se va a mantener intermedio, por así decirlo, para que la pupila no esté ni contraída ni dilatada. Luego de que se haga ese ajuste del iris para poder dejar entrar la luz, pues seguidamente vienen los otros pasos de la visión. Para entender esto debemos imaginarnos que los ojos funcionan de manera similar a las cámaras de fotos. ¿Ok? El cristalino se va a ajustar en función de la distancia de lo que estemos observando y, como les dije, va a ser un lente que puede ayudar, se va a ir acomodando dependiendo de la distancia a la que esté el objeto. Esa imagen se va a proyectar como formas de haces de luz y dentro del ojo se va a invertir la imagen, ¿ok? Porque se proyecta hacia la retina. Esta imagen que está invertida realmente no la vemos de esa forma porque lo que viene siendo todos esos estímulos visuales captados por la retina van a viajar por el nervio óptico hacia el cerebro y es en el cerebro donde se corrige la imagen, es decir, se invierte y podemos interpretar lo que estamos viendo de manera normal y no de manera invertida. Entonces, a manera de resumen, aquí tenemos las estructuras que forman el ojo como órgano de la visión. Primero las membranas, tenemos la esclerótica, la córnea, el coroides, que es en donde se forma hacia la parte de adelante del ojo el iris y la pupila, y por último está la retina, que es donde se van a captar las imágenes. Y tenemos luego también los medios transparentes que les dije van a ser esos líquidos que están dentro de la cavidad ocular, y tenemos al cristalino, al humor acuoso y al humor vítreo. Ahora vamos a ver lo que viene siendo el segundo órgano, que es el oído. El oído es un órgano sensorial que permite percibir los sonidos, formando el sentido de la audición. Y en mamíferos también se encarga del equilibrio. El oído se puede dividir para su estudio en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado por el pabellón auditivo o la oreja, lo que conocemos como oreja, y es donde se captan las ondas sonoras. Seguidamente está el conducto auditivo externo, y esto vendría formando estas dos estructuras, el oído externo como tal. Donde empieza el tímpano, allí es donde va a estar, a partir de allí, el oído medio. El oído medio entonces va a estar formado por el tímpano, que es una membrana que va a vibrar cuando se captan las ondas sonoras, y seguidamente van a estar la cadena de huesecillos, que van a estar formados por tres pequeños huesos muy pequeñitos, y va a estar el yunque, que se conocen como yunque, martillo y estribo. También en el oído medio vamos a conseguir la trompa de Eustaquio, que se encarga o sirve para igualar las presiones a ambos lados del tímpano, y esta trompa de Eustaquio se comunica con el canal nasofaríngeo. Seguidamente vamos a conseguir el oído interno, que está formado por el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo van a ser las cavidades donde se van a conseguir los órganos de la audición, o los órganos del oído interno, que es el laberinto membranoso. Ambos van a tener nombres similares, ya que está el vestíbulo, los canales semicirculares y el caracol. Dentro de estos va a estar un líquido que se llama la perilinfa y la endolinfa. Estos líquidos van entonces a captar las ondas sonoras de manera que luego se transforman en un estímulo o un impulso nervioso, y a través del nervio auditivo se llevan esos estímulos hacia el sistema nervioso central. Entonces, estas vendrían siendo las partes del oído, y vamos a ver ahora cómo funciona el mecanismo de la audición.
Primero y principal, el pabellón auricular o la oreja recoge las ondas sonoras y esas ondas van a ser dirigidas a través del canal auditivo como segundo paso. Seguidamente, como tercer paso, la membrana del tímpano va a vibrar gracias a las ondas que vienen por el canal auditivo y seguidamente va a hacer que vibre la cadena de huesecillos, lo que viene siendo el martillo, el yunque y el estribo. Seguidamente, lo que viene siendo esas ondas sonoras que hicieron vibrar a toda la cadena de huesecillos van a transformarse en señales acústicas y van a ser llevadas, como les dije, por el nervio auditivo hacia el cerebro. Tenemos aquí entonces también a manera de resumen que el oído está formado o tiene tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo es donde está el pabellón o la oreja y el conducto auditivo. En el oído medio tenemos al tímpano, la cadena de huesecillos, que es el martillo, yunque y estribo, además de la trompa de Eustaquio. Y por último, en el oído interno va a estar el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Cabe destacar que este órgano, el oído, también se encarga del equilibrio, como les dije, en los vertebrados, ya que gracias a ese líquido que está contenido en el oído interno, es el que permite que exista ese sentido del equilibrio, y en el caso de cuando estamos viajando o estamos en algún tipo de situación donde ese líquido se mueve más de lo necesario, es cuando nos mareamos o perdemos el equilibrio. Ahora vamos a ver la piel, que es el órgano donde puede darse el sentido del tacto. Este sentido es el que nos permite percibir las cualidades de los objetos y los medios, como la presión, la temperatura, la textura o la dureza. En la piel se encuentran muchos tipos de receptores nerviosos que se van a encargar de transformar los diferentes estímulos del medio externo en información que va a ser interpretada a su vez por el cerebro. La piel se divide en tres capas. Está la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis va a estar constituida por tejido epitelial y es donde va a ser un poco más rígida o más fuerte, porque es la que está en contacto directo con el medio externo. Y allí vamos a conseguir agentes cutáneos como los pelos, las uñas, van a estar a la intemperie, donde se forma el sudor, va a estar lo que viene siendo la parte de la grasa también. Ahora, en el caso de la dermis, que va a ser una capa muy vascularizada, con muchos vasos sanguíneos, nervios, también tiene raíces capilares y glándulas sudoríparas. Y por último tenemos la hipodermis, que se conoce como el tejido subcutáneo, y va a ser la base de las otras dos capas. Va a tener mucha grasa, este tejido tiene mucha grasa y también contiene muchos vasos sanguíneos, y a lo largo de estas tres capas vamos a conseguir los diferentes corpúsculos sensoriales. Esos corpúsculos sensoriales van a ser los que se encargan de percibir los estímulos del ambiente para poder interpretarlos y saber las diferentes sensaciones. ¿Cuáles van a ser esos corpúsculos? Vamos a tener el corpúsculo de Pacini, es el que nos va a ayudar a captar la presión de lo que estemos tocando. Y va a estar principalmente en las plantas de las manos y los pies. También tenemos los corpúsculos de Meissner, que nos ayudan a percibir texturas. También los tenemos en las manos y en los pies principalmente. Los corpúsculos de Krauss captan frío, captan la temperatura, en este caso muy bajas, y son temperaturas frías. Y los tenemos mayormente en los labios, la lengua y los genitales. Mientras que los corpúsculos de Ruffini van a percibir calor y los vamos a tener distribuidos por toda la piel en partes iguales. Por último tenemos las terminaciones nerviosas libres, que también están por toda la piel y son las que captan el dolor. ¿Ok? Entonces en este caso, ¿por qué las tenemos distribuidas por toda la piel? Porque es necesario, en el caso de alguna lesión, poder captar esa sensación de dolor para poder ponernos a salvo o saber cuando algo está mal en nuestro cuerpo. Entonces podemos decir que la piel va a tener diferentes funciones dependiendo, por supuesto, de lo que estemos hablando. Recuerden que la piel es el órgano más extenso de todo nuestro cuerpo
y por lo tanto, obviamente, porque es el que está en contacto directo con el medio externo, va a tener que cumplir funciones muy importantes, como protegernos del frío o el calor, va a prevenir impactos mecánicos, ¿okay? Va a ayudarnos también a prevenir algún daño químico o físico, puede prevenir la penetración de ciertos microorganismos y también ayuda a destruirlos, así como a la reabsorción de algunas sustancias. También previene, nos ayuda pues a prevenir la deshidratación gracias a la producción del sudor y va a pedir también que se generen algunos tipos de sustancias que ayudan a mantenernos lubricados para que no se nos reseque tanto la piel, que van a ser en el caso de las células de las glándulas sebáceas. También nos ayuda a sentir, como vimos, la presión, las vibraciones y todas aquellas sensaciones que vienen de la mano de lo que va a ser todo el sentido del tacto, ¿ok? Entonces también tenemos aquí como un pequeño resumen de lo que contiene las estructuras de la piel. Primero, las diferentes capas que tenemos allí van a ser entonces la epidermis, la dermis y la hipodermis. Luego los corpúsculos, que son estos 5, van a ser Pacini para lo que viene siendo presión, Meissner para texturas, Krauss y Ruffini temperatura de frío y calor respectivamente, y las terminaciones nerviosas libres para el dolor. Por último, las glándulas sudoríparas, como todos ustedes saben, son las que forman el sudor, y las glándulas sebáceas las que forman la grasa. A continuación vamos a ver el órgano del gusto, el que conocemos o sabemos que es la lengua. La lengua es un órgano y en este caso es un quimiorreceptor, ya que capta todos los estímulos que provienen de las sustancias que se liberan de los alimentos. Estos receptores van a ayudarnos a percibir los diferentes sabores y van a estar contenidos dentro de lo que se conoce como una papila gustativa. La papila gustativa va a ser una pequeña estructura donde van a estar contenidos los bulbos o botones gustativos, que son los que realmente captan los diferentes estímulos para producir o llegar a determinar el sabor que estamos consumiendo en nuestros alimentos. Estas papilas gustativas vamos a dividirlas en diferentes tipos dependiendo de su forma. Las fungiformes van a ser aquellas papilas que están en la punta de la lengua y, como podemos observar, tienen como forma de hongo, y es en ellas donde se perciben los sabores dulces. Las papilas caliciformes van a ser las receptoras del sabor amargo y están más que todo hacia el final de la lengua. Las filiformes no están asociadas como tal a la recepción de sabores, sino que son más bien sensibles a la temperatura y textura de los alimentos, mientras que las foliadas van a ser aquellos receptores que captan los sabores salados. Ahora, se dice que la lengua tiene áreas específicas para captar unos u otros sabores. Y en la imagen podemos percibir esas áreas de diferentes colores, donde dicen que en la parte de atrás se captan los sabores amargos, más hacia el medio los ácidos, hacia adelante el salado y en lo que es la punta el dulce. Sin embargo, realmente no existe como tal esas áreas, no está comprobado científicamente que sean esas áreas como tal las únicas donde se perciben esos sabores específicamente. ¿Qué es lo que ocurre realmente con los sabores? Primero debemos distinguir qué es el sabor. El sabor es aquello que integra toda la información sensitiva que recibimos en nuestra boca, mientras que el gusto es el que nos da la información sobre la identidad de lo que estamos comiendo, es decir, si nos gusta o no nos gusta, ¿ok? Entonces, como tal, el sentido del gusto es lo que nos permite a nosotros seleccionar los alimentos y decir si son alimentos comestibles o no. Eso, evolutivamente hablando, era la función principal del sentido del gusto, poder determinar si lo que estamos consumiendo realmente es agradable y si no es tóxico, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues obviamente, como todo ha evolucionado y los seres humanos hemos sido capaces de producir sabores, tanto es así que hay un nuevo sabor que es el umami,
que se considera como, en traducción del japonés, sabroso. Se dice que es el quinto sabor básico. Y realmente, así como hay otros, este nuevo sabor, también se dice que los receptores que perciben los sabores no están únicamente en esas áreas. O sea, es decir, no están estrictamente demarcados en esas áreas, sino que pueden distribuirse a lo largo de toda la lengua. Y lo que percibimos como los sabores, pues va a ser la combinación de todos ellos. Y por supuesto, unos sabores destacan más por encima de otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente al consumir los alimentos? Nosotros diluimos o degradamos esos alimentos para que la saliva pueda tomar esas partículas que van a pasar a las papilas. Es en las papilas y gracias a los botones gustativos donde se va a percibir como tal el estímulo, y esos estímulos viajan, al igual que como hemos visto en otros receptores, van a viajar por los nervios hacia el sistema nervioso central, y es allí donde realmente decidimos o percibimos qué es lo que estamos comiendo, y vemos pues si el cerebro lo interpreta como un sabor dulce, un sabor salado o cualquiera de los que hayamos nombrado. Entonces tenemos que en la lengua vamos a conseguir las papilas gustativas, que son 4 tipos: caliciformes, fungiformes, filiformes y foliadas. Y estas papilas gustativas ayudan a percibir los diferentes sabores gracias a los receptores conocidos como bulbos gustativos. Ok, como último órgano de los sentidos de los que tenemos en nuestro cuerpo está la nariz. La nariz es el órgano que nos ayuda a percibir los olores y por lo tanto es el que nos permite llevar a cabo el sentido del olfato. Este sentido es el encargado de detectar y procesar los olores y por supuesto tiene suma importancia en los seres vivos porque nos ayuda a evaluar el estado, tipo y calidad nutritiva de los alimentos, y también podemos percibir algún tipo de peligro como cuando olemos el humo o el nivel de humedad. También nos ayuda a reconocer los territorios, ¿ok? Y en el caso de, no tanto los seres humanos, pero sí los animales que tienen un olfato muy sensible, a ver si algún territorio está demarcado por algún tipo de depredador. Y bueno, por supuesto también nos ayuda a nivel del ser humano, sí, a relacionar ciertos olores con recuerdos. Y realmente se dice que nosotros podemos llegar a captar más de 10.000 olores diferentes, pero hay científicos que dicen que son muchísimos más. Entonces, ¿en qué consiste este órgano, en la que es la nariz, que es el encargado del olfato, del sentido del olfato? La nariz va a tener las fosas nasales por dentro, y dentro de ellas va a estar una membrana muy vascularizada que se conoce como pituitaria roja. Ella tiene como función calentar el aire que respiramos para que éste pueda pasar hacia las vías respiratorias con una temperatura agradable o óptima, para que esas vías respiratorias no sufran de algún tipo de lo que llamamos resfriado, pues para que no se enfríen. En esta pituitaria, como les dije, entonces va a tener como función calentar el aire, y además allí también van a estar las pequeñas vellosidades y el moco, que es el que impide que pasen partículas extrañas hacia las vías respiratorias. Como segunda membrana, que está un poco más hacia la parte interna, va a estar la pituitaria amarilla. Es en esta región donde realmente se percibe lo que es el sentido del olfato, ya que la pituitaria roja tiene una función de respiración, mientras que la amarilla sí tiene función como tal del sentido del olfato. En la pituitaria amarilla vamos a conseguir los diferentes receptores del olfato, y todos esos receptores se van a comunicar con el bulbo olfatorio. Ese bulbo olfatorio va a ser la red neuronal que al final va a formar el nervio olfatorio. ¿Cómo funciona el sentido del olfato? Una vez que todas las sustancias que respiramos en el aire pasan hacia las fosas nasales, entran en contacto con los receptores de lo que viene siendo esa mucosa nasal o la pituitaria amarilla. Estos receptores van a captar los estímulos entonces de lo que estamos inspirando, y va a desencadenar una señal nerviosa que va a estimular las neuronas que están en el bulbo olfatorio, y de allí va a pasar, como les dije, hacia el nervio olfatorio y hacia el sistema nervioso
central, ¿ok? Entonces es en el sistema límbico del cerebro donde vamos a percibir lo que estamos oliendo, ¿de acuerdo? Ahora, existe una relación muy marcada entre el sistema del gusto y el sistema del olfato. Y por eso es que ellos realmente, en algunos casos, podemos percibir, si nos tapamos la nariz, no podemos percibir ciertos sabores. Ahora, ¿qué ocurre en este caso? Las papilas gustativas de la lengua se encargan de identificar el sabor y las terminaciones nerviosas de la nariz, por supuesto, se trata o se encargan de identificar es el olor. Ambas sensaciones se van a comunicar en el cerebro, llegan juntas al cerebro. Y el cerebro es el que integra la información para que los sabores puedan ser reconocidos y apreciados. Ahora, algunos sabores como el salado, el amargo, el dulce o el ácido se pueden reconocer sin necesidad del sentido del olfato, pero hay sabores más complejos, como les dije, pues estos sabores se combinan y forman sabores más complejos que sí requieren la intervención del sentido del olfato para poder percibirlo. En definitiva, las vías neuronales que forman parte del gusto y del olfato son independientes entre sí, realmente no tienen que ver entre ellas las que perciben los sabores y los olores como tal. Sin embargo, ambas llegan juntas al cerebro y es el cerebro el que las combina y ayuda a interpretar. Por eso es que algunas veces cuando estamos resfriados y tenemos la nariz tapada, no podemos percibir bien los sabores, porque en este caso, pues claro, si estamos hablando de sabores complejos, no se perciben de forma adecuada porque no está llegando la información del olor del alimento hacia el cerebro. Entonces el cerebro tiene la información incompleta, por así decirlo. ¿Qué debemos entender de esto? El sentido del olfato y el sentido del gusto están muy relacionados, pero no por las vías como tal que perciben los estímulos, sino por la información, cómo la interpreta el cerebro. Es decir, es el cerebro la que une la información proveniente del gusto y del olfato para poder interpretar los diferentes sabores. Entonces tenemos que en la nariz están, como les dije, las fosas nasales cubiertas por la pituitaria roja, que se encarga de calentar el aire que respiramos, y la pituitaria amarilla, que es la que se encarga de captar los estímulos olfatorios o olfativos. Y esa pituitaria amarilla va a llevar los estímulos hacia el bulbo olfatorio y de allí al nervio olfatorio. Como hemos podido ver, todos estos órganos de los sentidos, estos 5 órganos, tienen como función recibir los estímulos, los diferentes estímulos del ambiente, y dependiendo del estímulo que estemos viendo, pues obviamente todos ellos van a ir viajando hacia el sistema nervioso central, y es el cerebro el que realmente interpreta lo que estamos recibiendo, ¿de acuerdo? Es allí, como vimos en el tema anterior del sistema nervioso, es el sistema nervioso central el que se va a encargar de interpretar lo que estamos oliendo, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, sintiendo y saboreando, ¿de acuerdo? Entonces, en caso de que falle alguna de las vías como tal, pues obviamente va a haber una falla en uno de los sentidos, pero aunque las vías sirvan, y si el área del cerebro que se encarga de interpretar esos estímulos no funciona, pues simplemente de igual forma no podríamos ver, no podríamos oler, ¿ok? Y eso en algunos casos ocurre con las personas invidentes. A lo mejor no necesariamente tienen algún defecto en el órgano como tal, que es el ojo, sino en cómo el cerebro recibe la señal proveniente de ese órgano. Entonces, como podemos ver y vimos en el tema anterior, es muy importante la función que tiene el cerebro porque, como les dije, recibe estímulos, los analiza y él es el que va a interpretar lo que debemos hacer a manera de respuesta. Todos esos estímulos entonces viajan al sistema nervioso central y es allí donde vamos a interpretar, como les dije, los olores, los sabores, los sonidos, todo lo que viene siendo el tacto, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí este tema. Muchas gracias por su atención.